Aurreko 5 urteetan, Bilboko eta inguruko artista hauen lana eskenatoki gainean ezagutu ahal izan genituen. Orduan, une horietan, eskenatokira begira egoten ginen. Baina astetik astera, saio hauei esker, artistak eta euren lana aurrez aurre, gertu eta zuzenean ezagutzeko aukera izaten ari gara. Artistak era honetan ezagutzea plazerra izaten ari da. Hoy con nosotras está Loitzune, bailarina y coreógrafa, en nombre del Ayuntamiento de Bilbao. Eskerrik asko por haber aceptado esta invitación. Mila esker también a todas aquellas personas que estáis al otro lado de la cámara, en vuestras casas. Y bueno, como solemos comentar semanalmente, pues quienes estáis dentro de la plataforma Zoom, si queréis lanzar alguna pregunta, pues podéis clicar en preguntas y respuestas y Baso dará pie para ello. Será quien las plantea, Loitzune. Mila esker, como no, pues también a Basu, creadora e integrante del colectivo Esquina Femenina. Eskerrik asko por todo el trabajo que has realizado para poder poner en marcha también de nuevo esta nueva edición de Basterfest y por todo el trabajo que estás realizando semanalmente. Eskerrik asko. Y bueno, pues recordar también que una vez que finalice esta sesión, el vídeo completo estará en YouTube, en el perfil de Bilbao Cultura y bueno, pues también en lo que es el canal de Basterfest en Bilbao Cultura en YouTube, pues está el resto de vídeos, el resto de sesiones que hemos realizado hasta ahora y bueno, pues con las que hemos compartido pues con las Tea Party, ha estado también la grafitera Eva Mena y la semana pasada con Berta Bittersweet. Entonces, bueno, pues os animamos a que veáis también esos encuentros que ya están en YouTube, en Bilbao Cultura. Y besterik gabe, pues eskerrik asko de nuevo en nombre del Ayuntamiento de Bilbao, eta orain, Basu, zurea da hitza, zure txanda. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nagore, bueno, hemen gaude, aste bat gehiago, jau laugarrena, eta, bueno, Basterfest kurioso honetan behintzatez, gaude jarraitzen dugu lanean. Gaur gure gonbidatu berezia Loitzune da, bera kontako digu gauzak, zelan zauz? Ondo, ondo, hemen zuekin bikain gainera, klase batean nago, bueno, klase batean, aula batean nago, orduan kristolako sentsazio ona da. Así que, bueno. Berriro bueltan. Bai. Poliki. Bai, oso poliki, baina, bueno, gauza da gora joatea eta ez bera. Beraz, bueno. Hori beti. Bai, hori beti. Baina, bueno, hasiera batean, bai, kostatzen dela, ritmo hartzea eta ez da berdina klase bat ematea 10 pertsonekin edo 25 pertsonekin. Energia ere 200 izan behar da, ez du balio edo 50% ematea. Osea, eman behar duzun energia pillo da. Baina, bueno, posik, oso posik. Bueno, para toda la gente que no conozca a Loitzune, ella bilbaína, coreógrafa, bailarina, o sea, queremos saber un montón de cosas porque en este Basterfest todavía no hemos tenido a nadie que baile. Hemos tenido de todo, pero bailarinas todavía no hemos tenido. ¿Cómo llega? En Bilbao hay muchas, por suerte cada vez hay mucho más cultura dancil, voy a llamarlo así, y poco a poco vamos uniéndonos más para coger fuerza, así que muy bien. Sí, sé que hay un montón y cada vez más, cosa que para mí es como, venga, vamos a ir. Vamos. Pero vamos, te va a tocar responder a todas las preguntas porque eres la primera que participa como bailarina. Pues a por ello vamos. ¿Cómo llega Loitzune al mundo del baile? Pues mira, Loitzune llega con un pañal, con una televisión de no sé cuántas pulgadas, con videoclips de antes, de Missy Elliott, de Ciara. A mí siempre me ha gustado la cultura hip hop en general, el R&B, bueno, que siempre me ha gustado mucho todo ese movimiento, ¿no? Y esa cultura. Entonces, mi ama siempre me ha puesto de todo, desde 80s hasta 90s, hasta de todo. Pero bueno, sí es verdad que me ponía vídeos y yo empezaba pues como un niño, ¿no? Así a botar al principio.
Y nada, pues poco a poco empecé a ver más videoclips. Yo decía, yo no quiero ser Beyoncé, yo quiero ser esa, la que está detrás dándolo todo ahí partiéndose. Y nada, pues te apuntas a unas clases, primero pues de tu zona, luego ya te vas como especializando un poco más, ves que te gusta mucho más, que no es solo un hobby, entonces ya te apuntas a una academia un poquito más formal, de ahí ya dices, ostras, si prefiero bailar 6 horas que quedar con mi gente. Entonces sí es verdad que ya pones prioridades, empiezas a abrir fronteras, como digo, y luego ya empiezas a viajar y hasta ahora, que no paro. O sea, toda la vida dedicada al baile. Sí, siempre lo he compaginado con otras cosas porque siempre me ha gustado hacer muchas cosas. Es más, yo estudié enfermería por segunda opción, por hobby, llámalo como quieras. Me gusta, ¿eh? Me gusta, es algo que me gusta y en esta cuarentena me ha tocado trabajar de ello. También lo he buscado y me ha apetecido porque ha hecho falta. Pero sí es verdad que lo que se lleva dentro es otra cosa. Entonces, bueno, sí es verdad que siempre he tirado por mover el cuerpo, la verdad. Hombre, la verdad que yo he hablado con muchas mujeres, ¿no? Y siempre que preguntas, bueno, y en casa, ¿no? Pues ya sean bailarinas o grafiteras o MCs, ¿no? Y en casa, ¿no? Como, no, siempre me decían que estudiara, ¿no? Que estudiara y luego que haría lo que fuera, ¿no? Pero que estudiara, ¿no? Como que la familia nunca cree mucho en las posibilidades que puedas No, tener fuera de un trabajo no normal, claro, por eso decirlo es. así. Eso, las comillas siempre hay como que explicarlas. Yo siempre he tenido suerte con mi familia, la verdad. Sí, es verdad que también tengo una hermana que es actriz y canta, que mi aita siempre le ha gustado tema sonido, tema conciertos, tema, bueno, él cantaba también. Y mi ama siempre ha sido una bailonga y una hippie de su época. Entonces, sí es verdad que siempre me han apoyado mucho. En mi familia hemos consumido mucha cultura, mucho arte y eso ha ayudado, ha ayudado. Y que sí es verdad que siempre te dicen, es mejor que tengas un plan B, pero nunca me han castigado por sin clases de baile, nunca. Igual he pencado un examen, pero como siempre han visto que me esforzaba y que no era cuestión de que me tocaba, vamos a decir, la cabeza, que siempre me veían que era como bastante constante, entonces siempre me han acompañado a todos los sitios, a mi hermana también, luego muchas veces como mi hermana igual tenía un teatro y yo tenía una actuación, se separan y dicen, bueno, vamos a ver, tú vas a ver a esta hija y yo voy a ver a esta, cuando coincide el día, ¿no? Pero sí, siempre se ha consumido mucha cultura y arte en mi casa y bueno, en mi familia en general, entonces no me puedo quejar. También hemos de decir que a lo mejor el baile dentro de la cultura del hip hop es lo más normalizado, ¿no? O sea, Sí, total. no es lo mismo que ser grafitera o que te tengas que comprar un pedazo de equipo para ponerte ahí a pinchar, ¿no? Lo del Igual baile lo está como mejor más visto. normalizado. Sí, 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 como lo mejor visto. Pero bueno, al fin y al cabo, yo le he ido metiendo en lo urbanito. Mi aita me acuerdo que me decía, oye, ¿por qué no te gusta el ballet y todas estas cosas? Y sí es verdad que a día de hoy lo valoro mucho. Sé que como bailarina completa que tienes que ser, tienes que hacer todo tipo de disciplinas, eso es lo que intento hacer. Pero a mí siempre me ha tirado más lo urbano. Y siempre él sí que decía, oye, ¿y el ballet no te gusta? ¿El ballet no te gusta? Y yo de pequeña, no, yo quiero pum, 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 un poquito de caña. Sí, 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 sí. Bueno, mi ama verde, o sea, mi ama sí es verdad que ha sido un poquito más callejera, entonces sí que le ha gustado más el bombo, la caja, la música más fuerte, ¿no? Que no ha sido tanto de teatro, ballet, voy a decir cosas más pijas por decir, ¿eh? Pero como cosas más formalizadas, ¿no? Y No, pero suele pasar, ¿no? Que como las niñas bailan ballet, ¿no? Y a los chicos ya pues les pones a bailar breakdance, ¿no? Hasta que de repente algunas se rebelan y dicen, no, no, yo quiero bailar algunas nos breakdance, yo gusta no quiero vestirnos, ballet. eso es, a algunas nos gusta vestirnos con XXXXXL porque no hay otra X, con pantalones chico, que para mí es toda la ropa es unisex. Entonces es como que, bueno, ahora se iba de moda, ahora se iba bastante de moda esto, lo de vestir urbanito, entonces está como mejor visto. Pero yo de toda la vida he ido pues, con camisas de mi aita, con camisetas, con pantalones de chándal de chico, porque no tengo unas piernitas así, tengo cachitas y bastante grandes además, entonces para que me quede bien y flojito un pantalón, que me voy pues a la sección de chico, porque es donde tiene mi talla, para que me quede bien, vamos a ver. Eso es Pero eso es un tema que me da mucha curiosidad, ¿no? Porque en el mundo del baile, corrígeme, que yo no soy bailarina igual, pero en el mundo del baile no hay como muchos estereotipos con el cuerpo. Es decir, ¿no? Las bailarinas tienen que ser perfectas, tienen que ser súper delgadas,
¿no? Como que si yo he visto mujeres bailando bastante handiak, Ujú. que bailan muchísimo mejor que cualquier otra mujer, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, ¿cómo está ahí la balanza? Tú que lo vives desde dentro. Pues sí es verdad que te encuentras un poco de todo. Por suerte, el mundo del baile es como algo muy amplio, entonces sí es verdad que en ciertos anuncios solo van a coger este tipo de estereotipos, en ciertos anuncios para incitar o sí, como para reclamar algo, igual llamamos a gente más oversize o gente más, pero siempre es bajo lo que pasa en la sociedad normal. Entonces, sí es verdad que las mujeres somos muy atacadas en cuanto a la estética general, en cuanto a uñas, en cuanto a pelo, en cuanto a las cejas, en cuanto a pelos, en cuanto a todo, en cuanto a delgadez. Entonces, ahora sí es verdad que se lleva la moda o se lleva el no verse tan delgada, el cuerpo, pues eso, tú los videoclips ahora ves muchas más, las mujeres tienen muchas más curvas, Curvas. ahora se lleva la gente, las mujeres curvas con un culo grande. Entonces, claro, yo tampoco estoy de acuerdo con que se utilice el estereotipo y el cuerpo de una mujer depende de lo que se lleva de moda. Porque claro, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora si estás delgada, que estás enferma? No, tiene por qué ser así. Entonces, a mí sí me ha pasado, yo no me considero ni que esté gorda ni que esté delgada. Yo me estoy bien, para mí, Estás perfecta. y listo que listo. Quiero decir, pero que no es un cuerpo ni así ni grande. O sea, pero sí es verdad que me ha tocado veces que en castings, pues igual por no ir lo suficientemente prieta, por no ir lo suficientemente, o no ser la típica Barbie, pues igual no he entrado por mi perfil. Pero bueno, que igual voy a otro casting y especialmente por tener el cuerpo que tengo, sí me cogen y no cogen a la delgada. Entonces es un poco como la Diana. Dar con el casting, dar con el anuncio, dar con el show que tu estereotipo o tu físico esté de acuerdo o acuerdo a ello, ¿sabes? Entonces, bueno, yo por lo menos no he sufrido mucho lo de la estética. Sí es verdad que como mujer en la sociedad sí lo sufro, como todas, porque sí, hay cosas que lo hago porque me gusta, como pueden ser unas uñas, como puede ser llevar el pelo así, no corto, no pum, 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 pero yo sé que hay cosas que están interiorizadas por una cosa de sociedad, por unas reglas que llevo yo en mi mochila que me toca vivir. Pero sí es verdad que yo, por suerte, no he visto o no me ha tocado vivir cosas malas en ese aspecto. Pero sí, como todo, hay mucho, mucho. Sí, La ahí sociedad no cambia, seguimos si en la guerra. sociedad no cambia, esto no cambia. Porque la cultura y el arte es sociedad también. Es un reflejo total de la sociedad. Has hablado de los castings. Cuéntanos experiencias que te hayan pasado, porque yo nunca he ido a un casting, no sé cómo funcionan los castings pues, de los anuncios Sí, de de lo que sea. bailarinas y tal. Pues mira, ¿Recuerdas tu primer casting? mi primer casting, si me acuerdo, un horror. Un horror, porque, claro, como todas las primeras veces, ¿no? Vas y no sabes qué tienes que hacer, estás insegurísima, perdida, ya vas entrando a la puerta y ya piensas que me tengo que ir, con lo cual no estás en el presente, no estás como radiando esa energía de 100%. Pero lo recuerdo guay, o sea, no lo recuerdo en plan, ¡guau, qué mal lo pasé! No, es como el típico nervio osasunchu, ¿sabes? Como el típico nervio este de que te mantiene activa, que luego no te cogen porque lo habrás hecho de pena, eso sí. Pero sí es verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y luego sí es verdad que he hecho todo tipo de castings, he hecho muchos y me han dicho que no muchas veces. Desde que me dijeron sí a la primera vez, sí que es verdad que te ayuda para coger un poco de confianza y gracias a ese primer sí que tienes he tenido más síes y también más noes, ¿eh? Pero sí es verdad que al principio es como, joder, no, no, no. Y llega un momento en que te preguntas, ¿qué hago yo mal? ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es mi físico? ¿Tengo que ir así? ¿Tengo que ir así? ¿Qué es la pestaña postiza que no me la he puesto bien? O sea, sí es verdad que hay un momento en el que haces mucho así y yo por mi forma de ser hago mucho así. Pero ¿qué pasa? Que luego, después de tanto, digo, mira, el fallo no soy yo, igual es el casting que no es para mí, el trabajo no es para mí, y punto. Y ya habrá más cosas. El que le cojan a ella o a él no significa que yo sea peor. O sea, esto es como una filosofía así de coaching, que parece que lo digo ahora,
Pero sí es verdad que me ha tocado como pensar mucho en ello y trabajarlo. Y ahora llega un casting y sí es verdad que voy tranquila. Voy tranquila y digo, mira, yo voy a dar mi 100%, si te gusta bien y si no, no. Es un poco así de, como, no sé si llamarlo ego, autoestima o qué, pero así yo tengo que dar el 100%. Y si yo te doy el 100%, no me tengo por qué llevar esto. Sí, claro, ¿Sabes? supongo que también es ¿no? Empoderarse un poco y decir, bueno, yo esto es lo que hago, te puede gustar o no, pero yo voy con todo, ¿no? Y habrá sitios en los que encajes, sitios en los que no, pero ¿tú qué le dirías a una chica que empieza a bailar y que quiere llegar pues, a donde estás tú ahora mismo, por ejemplo? Pues que no pare. Yo sí es verdad que nunca he parado, yo soy muy así. Muy así, soy muy cabezota, que eso está bien y a la vez está mal. Soy perfeccionista, que tiene su parte guay y su parte mala. Pero sí es verdad que yo todo lo que tengo es porque he ido así. Poliqui, poliqui, ¿eh? No me ha venido nada de repente un salto enorme. Ha sido como poliqui, poliqui, trabajar la piedra hasta que ha salido la primera chispa, ¿no? De la llama. Y que siga ahí, rozando las dos piedras, que va a haber agua, va a haber aire, va a haber como mucha gente que se quiera meter en ese trabajo que tú estás haciendo, pero que tienes que intentar ir como los caballos cuando tienen aquí, no sé cómo se llama, lo de los ojos, así. Hay un momento en que tienes Right. tú pensando en tu carril, tú pensando en tu Versus camino, Nolan. total, tú en tu camino, sin pisar a nadie, tampoco te dejes pisar, con lo cual tienes que ir ahí como labrando una personalidad fuerte, porque esto es una carrera de resistencia. En general yo creo que es el arte en sí, todos los artistas, y en especial también mujeres, es como una carrera de resistencia. Que Totalmente. no es no es de tiempo, no es cuántas cosas consigues en 2 años, en 3, en 5, o tengo 35 años, soy demasiado vieja o no, ya no estoy con el mejor tipo. No, la cosa es ir poco a poco. Yo siempre lo tengo así, esa filosofía, y es una manera para que yo no me estrese, porque si me tengo que poner a pensar que a los 50 años no voy a poder levantar la pata o que a no sé qué, digo, no. ¿Tú qué sabes lo que voy a hacer yo con los 50 años? ¿Me explico? O sea, tus 50 años no tienen que ser los mismos que los míos, Exacto. ¿no? Igual tus 50 años tienes un hijo o 50 hijos y estás feliz, pero igual mis 50 años como mujer, en este caso, no es tener una familia formada. Igual soy de autocaravana y me piro por ahí a Latinoamérica o lo que fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al fin y al cabo es como no Si te compararse. vas en autocaravana me vienes a buscar. Hombre, nos montamos una jarana que no veas. Sí, sí, ¡Hombre! sí, pero no sé. ¿Dónde ha sido el sitio que has ido a bailar y hayas dicho, madre mía, si nunca habría pensado acabar aquí bailando? El que más te haya sorprendido. Eh, Pues mira, yo voy a decir en general que igual esto te ayuda para unir otro tema, Ujú. eh, en tema fama. O sea, yo me acuerdo de ver Fama en mi casa y de ver pues, los concursantes de antaño, las primeras ediciones de Fama y decir, wow, qué fuerte tiene que ser estar aquí o estar en televisión, estar con estos profesores, yo era la típica niña que quería hablar con esos bailarines que estaban ahí. Y hoy en día, después de estar en el programa, yo me tocó trabajar con la gente que ha estado en ese Fama, que yo admiraba y que sigo admirando, ¿eh? Entonces es como un poco raro, ¿no? El decir, ostras, que yo tengo ahora, pues eso, 23 años, pero con mis 15 yo te estaba viendo en mi casa tomándome así las galletas con el colacao, en plan soñando estar ahí, y ahora estamos las dos. Bueno, mi mamá siempre me ha puesto de todo, ¿eh? Desde 80s hasta 90s, hasta de todo, pero bueno, sí es verdad que me ponía vídeos y yo empezaba pues como un niño, ¿no? Así a votar al principio. Y nada, pues poco a poco empecé a ver más videoclips. Yo decía, yo no quiero ser Beyoncé, yo quiero ser esa, la que está detrás dándolo todo ahí partiéndose. Y nada, pues te apuntas a unas clases, primero pues de tu zona, luego ya te vas como especializando un poco más, ves que te gusta mucho más, que no es solo un hobby, entonces ya te apuntas a una academia un poquito más formal, de ahí ya dices, ostras, si prefiero bailar 6 horas que quedar con mi gente. Entonces sí es verdad que ya pones prioridades, empiezas a abrir fronteras, como digo, y luego ya empiezas a viajar y hasta ahora, que no paro. O sea, toda la vida dedicada al baile. Sí, siempre lo he compaginado con otras cosas porque siempre me ha gustado hacer muchas cosas. Es más, yo estudié enfermería
por segunda opción, por hobby, llámalo como quieras. Me gusta, ¿eh? Me gusta, es algo que me gusta y en esta cuarentena me ha tocado trabajar de ello. También lo he buscado y me ha apetecido porque ha hecho falta. Pero sí es verdad que lo que se lleva dentro es otra cosa. Entonces, bueno, sí es verdad que siempre he tirado por mover el cuerpo, la verdad. Hombre, la verdad que yo he hablado con muchas mujeres, ¿no? Y siempre que preguntas, bueno, y en casa, ¿no? Pues ya sean bailarinas o grafiteras o MCs, ¿no? Y en casa, ¿no? Como, no, siempre me decían que estudiara, ¿no? Que estudiara y luego que haría lo que fuera, ¿no? Pero que estudiara, ¿no? Como que la familia nunca cree mucho en las posibilidades que puedas No, tener fuera de un trabajo no normal, claro, por eso, decirlo así. las comillas siempre hay como que explicarlas. Yo siempre he tenido suerte con mi familia, la verdad. Sí es verdad que también tengo una hermana que es actriz y canta, que mi aita siempre le ha gustado tema sonido, tema conciertos, tema, bueno, él cantaba también. Y mi ama siempre ha sido una bailonga y una hippie de su época. Entonces, sí es verdad que siempre me han apoyado mucho. En mi familia hemos consumido mucha cultura, mucho arte y eso ha ayudado. Y que sí es verdad que siempre te dicen, es mejor que tengas un plan B, pero nunca me han castigado por sin clases de baile, nunca, igual he pencado un examen, pero como siempre han visto que me esforzaba y que no era cuestión de que me tocaba, vamos a decir, la cabeza, que siempre me veían que era como bastante constante, entonces siempre me han acompañado a todos los sitios, a mi hermana también, luego muchas veces como mi hermana igual tenía un teatro y yo tenía una actuación, se separan y dicen, bueno, vamos a ver, tú vas a ver a esta hija y yo voy a ver a esta, cuando coincide el día, ¿no? Pero sí, siempre se ha consumido mucha cultura y arte en mi casa y bueno, en mi familia en general, entonces no me puedo quejar. También hemos de decir que a lo mejor el baile dentro de la cultura del hip hop es lo más normalizado, ¿no? O sea, Sí, total. no es lo mismo que ser grafitera o que te tengas que comprar un pedazo de equipo para ponerte ahí a pinchar, ¿no? Lo del Igual baile lo está como mejor más visto. normalizado. Sí, como lo mejor visto. Pero bueno, al fin y al cabo, yo le he ido metiendo en lo urbanito. Mi aita me acuerdo que me decía, oye, ¿por qué no te gusta el ballet y todas estas cosas? Y sí es verdad que a día de hoy lo valoro mucho. Sé que como bailarina completa que tienes que ser, tienes que hacer todo tipo de disciplinas, eso es lo que intento hacer. Pero a mí siempre me ha tirado más lo urbano. Y siempre él sí que decía, oye, ¿y el ballet no te gusta? ¿El ballet no te gusta? Y de pequeña, no, yo quiero pum, 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 un poquito de caña. Sí. Bueno, mi ama Verding, o sea, mi ama sí es verdad que ha sido un poquito más callejera, entonces sí que le ha gustado más el bombo, la caja, la música más fuerte, ¿no? Que no ha sido tanto de teatro, ballet, voy a decir cosas más pijas por decir, ¿eh? Pero como cosas más formalizadas, ¿no? Y No, pero suele pasar, ¿no? Que como las niñas bailan ballet, ¿no? Y a los chicos ya pues les pones a bailar breakdance, ¿no? Hasta que de repente algunas se rebelan y dicen, no, yo quiero bailar algunas nos breakdance, yo gusta no quiero vestirnos, ballet. eso es, a algunas nos gusta vestirnos con XXXXXL porque no hay otra X, con pantalones chico, que para mí es toda la ropa es unisex. Entonces es como que bueno, ahora se lleva de moda, ahora se lleva bastante de moda esto, lo de vestir urbanito, entonces está como mejor visto. Pero yo de toda la vida he ido con camisas de mi aita, con camisetas, con pantalones de chándal de chico, porque no tengo unas piernitas así, tengo cachitas y bastante grandes además, entonces para que me quede bien y flojito un pantalón, que me voy pues a la sección de chico, porque es donde tiene mi talla, para que me quede bien, vamos a ver. Eso es Pero eso es un tema que me da mucha curiosidad, ¿no? Porque en el mundo del baile, corrígeme, que yo no soy bailarina igual, pero en el mundo del baile no hay como muchos estereotipos con el cuerpo. Es decir, ¿no? Las bailarinas tienen que ser perfectas, tienen que ser súper delgadas, ¿no? Como si yo he visto mujeres bailando bastante andía, que bailan muchísimo mejor que cualquier otra mujer, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, ¿cómo está ahí la balanza? Tú que lo vives desde dentro. pues sí es verdad que te encuentras un poco de todo. Por suerte, el mundo del baile es como algo muy amplio. Entonces, sí es verdad que en ciertos anuncios solo van a coger este tipo de estereotipos. En ciertos anuncios para incitar o sí, como para reclamar algo, igual llamamos a gente más oversize o gente más, pero siempre es bajo lo que pasa en la sociedad normal. Entonces, sí es verdad que las mujeres
somos muy atacadas en cuanto a la estética general, en cuanto a uñas, en cuanto a pelo, en cuanto a las cejas, en cuanto a pelos, en cuanto a todo, en cuanto a delgadez. Entonces, ahora sí es verdad que se lleva la moda o se lleva en no verse tan delgada, pues eso, tú los videoclips ahora ves muchas más, las mujeres tienen muchas más curvas, ahora se lleva la gente, las mujeres curvas con un culo grande. Entonces, claro, yo tampoco estoy de acuerdo con que se utilice el estereotipo y el cuerpo de una mujer depende de lo que se lleva de moda. Porque claro, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora si estás delgada que estás enferma? No, tiene por qué ser así. Entonces, a mí sí me ha pasado, yo no me considero ni que esté gorda ni que esté delgada. Yo me estoy bien, para mí, Estás perfecta. y listo que listo. Quiero decir, pero que no es un cuerpo ni así ni grande. O sea, pero sí es verdad que me ha tocado veces que en castings, pues igual por no ir lo suficientemente prieta, por no ir lo suficientemente, o no ser la típica Barbie, pues igual no he entrado por mi perfil. Pero bueno, que igual voy a otro casting y especialmente por tener el cuerpo que tengo, sí me cogen y no cogen a la delgada. Entonces es un poco como la Diana. Dar con el casting, dar con el anuncio, dar con el show que tu estereotipo o tu físico esté de acuerdo o acuerdo a ello, ¿sabes? Entonces, bueno, yo por lo menos no he sufrido mucho lo de la estética. Sí es verdad que como mujer en la sociedad sí lo sufro, como todas, porque sí, hay cosas que lo hago porque me gusta, como pueden ser unas uñas, como puede ser llevar el pelo así, no corto, no pum, 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 pero yo sé que hay cosas que están interiorizadas por una cosa de sociedad, por unas reglas que llevo yo en mi mochila que me toca vivir. Pero sí es verdad que yo por suerte no he visto o no me ha tocado vivir cosas malas en ese aspecto. Pero sí, como todo, hay mucho, mucho. Sí, La ahí sociedad no cambia, seguimos si en la guerra. sociedad no cambia, esto no cambia. Porque la cultura y el arte es sociedad también. Es un reflejo total de la sociedad. Has hablado de los castings. Cuéntanos experiencias que te hayan pasado, porque yo nunca he ido a un casting, no sé cómo funcionan los castings pues, de los anuncios Sí, de de lo que sea. bailarinas y tal. Pues mira, ¿Recuerdas tu primer casting? mi primer casting, si me acuerdo, un horror. Un horror, porque, claro, como todas las primeras veces, ¿no? Vas y no sabes qué tienes que hacer, estás insegurísima, perdida, ya vas entrando a la puerta y ya piensas que me tengo que ir, con lo cual no estás en el presente, no estás como radiando esa energía de 100%. Pero lo recuerdo guay, o sea, no lo recuerdo en plan, ¡guau, qué malo pasé! No, es como el típico nervio osasunchu, ¿sabes? Como el típico nervio este de que te mantiene activa, que luego no te cogen porque lo habrás hecho de pena, eso sí. Pero sí es verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y luego sí es verdad que he hecho todo tipo de castings, he hecho muchos y me han dicho que no muchas veces. Desde que me dijeron sí a la primera vez, sí que es verdad que te ayuda para coger un poco de confianza y gracias a ese primer sí que tienes, he tenido más síes y también más noes, ¿eh? Pero sí es verdad que al principio es como, joder, no, 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 y llega un momento en que te preguntas, ¿qué hago yo mal? ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es mi físico? ¿Tengo que ir así? ¿Tengo que ir así? ¿Qué es la pestaña postiza que no me la he puesto bien? O sea, sí es verdad que hay un momento en el que haces mucho así y yo por mi forma de ser hago mucho así. Pero ¿qué pasa? Que luego, después de tanto, digo, mira, el fallo no soy yo, igual es el casting que no es para mí, el trabajo no es para mí, y punto. Y ya habrá más cosas. El que le cojan a ella o a él no significa que yo sea peor. O sea, esto es como una filosofía así de coaching, que parece que lo digo ahora, pero sí es verdad que me ha tocado como pensar mucho en ello y trabajarlo. Y ahora llega un casting y sí es verdad que voy tranquila. Voy tranquila y digo, mira, yo voy a dar mi 100%, si te gusta bien y si no, no. Es un poco así de, como, no sé si llamarlo ego, autoestima o qué, pero así yo tengo que dar el 100%. Y si yo te doy el 100%, no me tengo por qué llevar esto. Sí, ¿Sabes? claro, supongo que también es ¿no? Empoderarse un poco y decir, bueno, esto es lo que hago, te puede gustar o no, pero yo voy con todo, ¿no? Y habrá sitios en los que encaje, sitios en los que no, pero ¿tú qué le dirías a una chica que empieza a bailar y que quiere llegar pues, a donde estás tú ahora mismo, por ejemplo? Pues que no pare.
yo sí es verdad que nunca he parado, yo soy muy así, soy muy cabezota, que eso está bien y a la vez está mal. Soy perfeccionista, que tiene su parte guay y su parte mala. Pero sí es verdad que yo todo lo que tengo es porque he ido así. Poliqui, poliqui, ¿eh? No me ha venido nada de repente un salto enorme. Ha sido como poliqui, poliqui, trabajar la piedra hasta que ha salido la primera chispa, ¿no? De la llama. Y que siga ahí, rozando las dos piedras, que va a haber agua, va a haber aire, va a haber como mucha gente que se quiera meter en ese trabajo que tú estás haciendo, pero que tienes que intentar ir como los caballos cuando tienen aquí, no sé cómo se llama, lo de los ojos, así. Hay un momento en que tienes Bai. tú pensando en tu carril, tú pensando en tu Zuzen, camino, Nolan. total. Tú en tu camino, sin pisar a nadie, tampoco te dejes pisar, con lo cual tienes que ir ahí como labrando una personalidad fuerte, porque esto es una carrera de resistencia. En general yo creo que es el arte en sí, todos los artistas, y en especial también mujeres, es como una carrera de resistencia. Que Totalmente. no es no es de tiempo, no es cuántas cosas consigues en 2 años, en 3, en 5, o tengo 35 años, soy demasiado vieja, o no, ya no estoy con el mejor tipo. No, la cosa es ir poco a poco. Yo siempre lo tengo así, esa filosofía, y es una manera para que yo no me estrese, porque si me tengo que poner a pensar que a los 50 años no voy a poder levantar la pata, o que a no sé qué, digo, no. ¿Tú qué sabes lo que voy a hacer yo con los 50 años? ¿Me explico? O sea, tus 50 años no tienen que ser los mismos que los míos, Exacto. ¿no? Igual tus 50 años tienes un hijo o 50 hijos y estás feliz, pero igual mis 50 años como mujer, en este caso, no es tener una familia formada, igual soy de autocaravana y me piro por ahí a Latinoamérica o lo que fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al fin y al cabo es como no Si te compararse. vas en autocaravana me vienes a buscar. Hombre, nos montamos una jarana que no veas. Sí, sí, ¡Hombre! pero no sé. ¿Dónde ha sido el sitio que has ido a bailar y hayas dicho, madre mía, si nunca habría pensado acabar aquí bailando? El que más te haya sorprendido. Eh, Pues mira, yo voy a decir en general que igual esto te ayuda para unir otro tema, Uh-huh. en tema fama. O sea, yo me acuerdo de ver Fama en mi casa y de ver pues, los concursantes de antaño, las primeras ediciones de Fama y decir, wow, qué fuerte tiene que ser estar aquí o estar en televisión, estar con estos profesores, yo era la típica niña que quería hablar con esos bailarines que estaban ahí. Y hoy en día, después de estar en el programa, yo me tocó trabajar con la gente que ha estado en ese Fama, que yo admiraba y que sigo admirando, ¿eh? Entonces es como un poco raro, ¿no? El decir, ostras, que yo tengo ahora, pues eso, 23 años, pero con mis 15 yo te estaba viendo en mi casa tomándome así las galletas con el colacao, en plan soñando estar ahí, y ahora estamos las dos en un concierto de un cantante aquí en Tenerife, dándolo todo. Entonces son como ese tipo de coincidencias y de gente que yo he admirado mucho y que poco a poco he ido poniéndome como a la par y viéndoles como compañeros, ya no como personas inalcanzables. Entonces, no te podría decir como un momento especial, o sea, es que soy como muchos, que me he ido dando cuenta, porque yo soy de estas de que pienso mucho, le doy mucho al coco. Igual, igual estoy en un concierto y antes de salir estoy como, wow, pero que fíjate dónde estoy, ¿sabes? Donde yo antes pensaba estar. O, por ejemplo, los EMAs, bailando con Dua Lipa en Sevilla. Claro, yo veo esos vídeos de los bailarines, de una Dua Lipa que es alguien internacional. Entonces, claro, yo ahora me veo ahí en el vídeo y digo, qué fuerte, ¿no? Soy yo. Que no se me ve, o sea, quiero decir que se me ve, pero estamos todos iguales. O sea, quiero decir que no es que digas, ¡buah, la Loy está dándolo! O sea, que soy irreconocible porque todas llevamos como el mismo traje y tal. Pero el decir, que he tenido aquí a Dua Lipa, te puedo decir Dua Lipa como, me da igual, otra persona, ¿eh? Pero que está. Cuéntanos con quién has bailado. Quiero saber con quién has estado haciendo cosillas, con quién estás y cuál sería ese sueño inalcanzable, puede ser el que Mira, sea, te lo voy a hacer bailar con súper alguien. resumido porque son cosas que tengo súper claras. Mira, con las chicas que, bueno, con la gente que está hoy, pues eso, artistas en Fama, pues la mayoría eran artistas nacionales, ya sean grupos, ya sean, ya te digo, una Beatriz Luengo, una Anita, Lola Índigo, Camela, Mala Rodríguez,
también estaban muchos cantantes de OT, que yo no veo OT, pero muchos cantantes de OT. Es que no los sigo, pero bueno, la gente me decía, ay, este está, pero yo al fin y al cabo no los conocía. Blas cantó, bueno, en Fama como nos venía mucha gente, pues sí es verdad que cuando te venían a hacer la visita preparaban un acorio y tú tenías que bailar el día de la grabación o el día de, bueno, el directo, vamos a decir. Luego ahora, bueno, Dua Lipa, Ava Max, en plan son de Estados Unidos. Y no sé, bueno, Bustamante, Chenoa en aquellos tiempos, cuando antes está. Chenoa no, no canta la piedra, perdón. Y luego ahora estoy con Mala Rodríguez, que tengo 3 bolitos, el 10, 11, 12 por Cataluña, que estamos ahí de gira, que íbamos a ir a Latinoamérica, pero con el bicho no se ha podido. Y ahora nada, es justo a principios de este año audicioné para Lola Índigo y me cogió. Lo que pasa es que no me he podido estrenar con ella por lo mismo. Y entonces ahora ando con ellas dos. Y mi sueño, así, mi sueñaco así mal hablado, Estados Unidos a nivel Missy Elliott, Ciara, Beyoncé, Asher, Neyo, pues bueno, todo lo que yo escuchaba y gracias a ellos que me metí en esto del baile y de la danza, pues sería lo más estar detrás de ellos, la verdad. Y no pienso que nada es imposible, ¿eh? Poco a Eso poco. te iba a decir, que nada es imposible, ¿eh? Yo estoy ahí poco a poco. A ver, tampoco hay que ser realista, soy realista, ¿eh? Sé que es muy jodido hablando mal, pero tampoco me voy a cortar las ilusiones. Oye, hasta que no pase lo que tenga que pasar, yo tiro para adelante. Es así. Eso es, hay que ser ambiciosa, ¿no? Y decir, oye, pues mira, yo sueño con esto, que se cumple bien, si no voy a hacer 1000 cosas, voy a aprender otros miles de cosas, ¿no? Y ya está, y para adelante, y la actitud te lleva a cualquier sitio, ¿no? O sea, al final es tu trabajo, es tu cuerpo y es tu resistencia. Hasta que rompa, hasta que rompa. Exacto. Siempre lo digo, hasta que haga... Y me has dicho que estás ahora con Lola Índigo y con la Mala Rodríguez, curiosamente, las dos son mujeres. ¿Trabajas más para mujeres que para hombres o no? ¿O es una coincidencia? Pues trabajo más para mujeres que para hombres, ¿no? O sea, bueno, o sea, no por nada, sino porque ahora que lo estoy pensando, y no es una pregunta que me la hayan hecho nunca, pero ahora lo estoy pensando y es verdad. He bailado más para mujeres que para hombres, sí. A lo mejor porque las mujeres llevan bailarinas y los hombres llevan menos, ¿o no? Posiblemente, o igual es también porque ahora, o sea, sí que no es que se lleve, pero se potencia mucho mujer con sus mujeres. ¿Me explico? Antes era Sí. mujer con sus chicos, porque la van a seducir a ella, porque tú ves una Madonna, una Cristina Aguilera, una Ciara, y la mayoría de las personas que están atrás son hombres, pero porque antes se llevaba más eso. Tú ves igual un concierto de algún artista español, hombre y seguramente, o sea, mujer y seguramente tenga hombres detrás, porque antes se llevaba más. Ahora sí es verdad que el Woman Power y todas juntas Podemos sí que ha hecho piña, bueno, hemos hecho piña y, por ejemplo, Lola Índigo no tiene ningún hombre, no quiere hombres, o sea, está trabajando con mujeres. Mala Rodríguez es muy mujerona también. Y lo mismo, podía tener Anda que no tiene canciones así como Mala Rodríguez antiguas que dices desde fuera, joder, pues esto ver así a una mujer bailar, pues no, bailamos así también. Entonces sí, pues no lo había pensado, pero yo creo que sí he bailado. Bueno, bailé con Agoney también el verano pasado en una gira que hizo, Oh. pero ya. Luego sí es verdad que Dua Lipa es mujer, Ava Max es mujer, la mayoría de los artistas que venían a Fama yo creo que eran mujeres, entonces sí. Sí, la verdad Y que bueno, sí. y vais a llegar a Missy Elliott. Mujer, Ciara también. mujer, Beyoncé mujer, Cristina Aguilera mujer, sí. Total. Vale, si nos vamos al mundo del hip hop, si me tendrías que decir un referente o algo que hayas escuchado muchísimo. Missy Elliott. Missy Elliott. Yo he de decir que yo, igual está mal decirlo, pero yo mucho hip hop nacional, mucho rap nacional no he escuchado. Bueno, no está mal, o sea, cada una es libre de Quiero decir, escuchar, ¿no? porque sí, no, pero sí es verdad que la gente es como, ¿cómo no has escuchado lo de tu tierra? No sé qué. Sí, lo he hecho mal, lo siento, pero la cosa es que siempre me ha gustado más lo del cruzando el charco. Porque sí es Hombre, verdad
que ahí empezó todo antes, siempre ha ido un poquito más avanzado. Aquí, cuando ellos estaban aquí, porque es así, históricamente es así, cuando ellos estaban aquí nosotros estábamos empezando, entonces, bueno, vamos así, ¿no? Pero Les llevan también... años y años y años de ventaja. Sí. Pero bueno, a día de hoy sí es verdad que escucho de vez en cuando a algún artista nacional. Tengo amigos y amigas en el mundo, entonces les intento consumir de mi gente también. Me gusta, no consumo porque sea mi gente, sino si eres mi gente y no me gusta, te lo voy a decir, que para eso eres mi gente y tengo confianza. Pero lo que consumo de mi peña sí es verdad que es guay. Cada vez creo que las producciones van mejorando, van como siendo más anichas, más averachas, que no sé estas palabras en castellano, así que lo siento para la gente. Ricas. Eso, que hay palabras que se me tuercen. Y eso, pero sí, Missy Elliott, Ciara, Cristina Aguilera, no sé si no la voy a meter, pero Missy Elliott, Ciara sí la meto, Tupac, Notorious. No he sido mucho de Eminem, la verdad. Yo tampoco. Lauryn Hill me gusta muchísimo. He consumido mucho gospel, mucho soul. Ese rollo, la verdad. Soy mucho de eso. Saiatu zara grafitia egiten edo pintzatzen musika edo beste gauzatzen bat? Nik grafitiak egiten saiatu naiz aldi bakar baten soilik. Baina gertatzen dena da nik dibujora, dibujora edo zer zen hori. Bai, nik lehen dibujatzen nuen eta ondo. Osea, karbonzilloarekin, gero ere akuarelak erabiltzen hasi nintzen, baina, eta gustatzen zitzaidan, asko gainera. Eta gaur egun, konfinamentu honetan, marrazki batzuk egin ditut, eta, bueno, ondo. Baina, adibidez, hori bai aparkatu dut pizkatxo bat, baina DJ-na, produkzio musikala eta dana, osea, nago, fascinatuta horrekin, baina oso zaila da, denbora pilo behar da hori ondo egiteko, programa pilo daude, ni gainera, osea, denbora behar dut. Nik oso galdera pilo egiten ditut. Eta gustatzen zait, zeo zer egiten baldin badut, 10 lortzen saiatzea behintzat. Baina, bai, asignatura pendiente daukat hori, baina ez dakit, bueno, denbora Ni baita, daukate orainik, baina, bai, hori mes batean egotean, vamos, me fascina que no veas. Eta gainera, lagun pilo dit. Nire taldean daukat, Euskal Herriko DJ-erik oberena esango dut, eta beti esaten dut, jo, basu benga jarri, eta ez dauka denbora, motel. Baina gero, nik hasi nahi dut. Osa, badakit gauzatxoak egiten, baina sesio bat egiteko adibidez ez, eta badakit nire kriston erronka dela, eta lortuko dudala, ez dakit noiz, baina bai, ikasi eta niri salseoa eta gauza guztiak gustatzen zizkinak. Imaginatu zuk, aula batean egotea eta musika direktuan egiten. Osa, hori izan behar da kristolako sentsazioa. Baina niri burua, oraintxe bertan, dago plan off, osea, etxin dut jarraitu ni ritmo hori eta ordu asko dira eta programa pillo, zezuk erabiltzen duzu programa hau, baina bestea hau eta kontzeptu pillo dira. Que si el no sé qué, que si el tal, que si el pum. A ver, por favor, apunteak. baina bai, hor dekot, Osea, dekot hori, ere, zeo zer abestea edo saiatzea. ¿Cómo que abestea? Hori konta idazu? Ez que, gertatzen dena da, niri pilo gustatzen zaidala musika, baina bere orokortasunean. Eta nire ez, abesten du eta kristolako abotza duka, eta ni saiatzen dut. Beraz, baina, bueno, te puedes imaginar lo que creamos. Baina uste dut, genetika hor dagoela, ez da? Bera, abotz hori baldin badauka, nik zeo zer euki behar dut hor. Zero pezu oinetan, eta zure gorputxan. Ya, pero, no sé, daría mucho flow. Oye, pues igual algún día te vemos por ahí haciendo rap y pinchando ahí tus discos y todo. No, nunca digas nunca, ¿no? Hori izaten dute. Nunca digas nunca.
Nunca digas nunca, porque puede pasar absolutamente de Todo. todo. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana a bailar? Mira, ahora pues es un Cristo la vida, en como tu vida seguramente sea un Cristo, como la de todo el mundo, entonces ahora no tengo un batas besteco así, pero te puedo decir pues que igual sí meto alrededor de 15, 20, Horas. sí. Wow. En plan, igual no ahora, quiero decir, igual no este mes justo, pero en mi rutina diaria soy mucho de, pues cuando he estado viviendo en Londres, igual me metía 6 horas al día, diferentes clases. Y claro, Supongo que llegas a sitios que el ritmo es bastante exigente y que si el que no corre vuela, ¿no? Y tiene que ir todo... sí, por eso digo que no pares nunca. Y luego también la gente va a las clases, también te tienes que dejar ver, también tienes que subir contenido a tus redes sociales, tienes que estar como muy activa en todo, en tu ¿Hay vida a mucha nivel... competencia? ¿Eh? ¿Hay mucha competencia? Mucha, mucha, mucha. Por cada metro cuadrado hay 5 personas que quieren lo mismo que tú. Otra cosa es que tú vayas en un camino mejor o peor, pero o que consigas antes las cosas, pero es lo que te digo, que vamos todos así. Ya. También hay mucha mala leche, hay gente mala, pues si en la vida normal hay gente mala, pues en esto también hay gente mala, quiero decir. Y no me estoy haciendo la víctima, que yo para No, gente no, no, no. igual soy Yo sé también que hay mala. gente mala, tú no te preocupes. Quiero decir que yo, gente mala, hablo a la gente que se dedica más a tirarte al suelo en vez de estar a lo suyo. Yo, gente mala, llamo a la gente que no es honesta ni con lo que hace, ni con lo que, ni consigo misma. Entonces, gente mala, envidiosa, que es capaz de, pues bueno, pues muchas cosas que se ven igual en la vida normal, pero igual aquí afecta mucho más, ¿sabes? Muchísimo más, porque si en una oficina hay 200 puestos, ahora para un trabajo hay 3 puestos. Entonces la gente va con mucha más energía a por ese puesto. Y si te Ya. hago así y te caes, pues bueno, epa, que te piso. ¿Has Es otro... trabajado más fuera que dentro de Euskal Herria? Ahí estoy. Es que 50-50. yo me considero o sea, me considero muy vasca en el sentido de muy norteña, ¿no? Cuando estaba en Fama me llamaban, a ver esta norteña, a ver esta vasca, porque me gusta mucho impulsar por lo que somos. Creo que siempre hemos ido mirando hacia afuera cuando aquí ha habido talentazo, no lo siguiente. Entonces, ahora sí es verdad que veo que antes sí que estaba todo más centralizado, igual en Madrid y en Barcelona, en cuanto a danza te digo, ¿eh? Ahora se ve mucho más talento en las periferias, ¿no? O sea, quiero decir, como en las zonas o muy norte o sur, entonces hemos ido cogiendo mucha fuerza y hoy en día sí que se puede decir que hay muchos bailarines norteños y vascos de referencia y que se les conoce a nivel nacional, europeo y bueno, que vamos haciendo cositas. Pero sí que es verdad que nos toca por lo que nos toca, porque al fin y al cabo aquí no hay valiavides, no hay tanta herramienta y tanto trabajo cultural para nosotros. El irnos una temporada, te tienes que trabajar mucho fuera y luego si eso vienes a ver qué tal te va aquí. Eso es otra cosa. Pero yo he trabajado mucho aquí, me gusta mucho trabajar aquí, con la gente de aquí, no sé, es más, siempre que vengo intento hablar con gente que tiene escuelas recién abiertas, me llaman, oye Eloy, ¿te apetece dar esta charla? Oye Eloy, ¿te apetece dar este curso? Cuenta mucho conmigo la gente del norte, entonces la verdad que siempre me gusta como representarlo y me gusta currarme esa representación. Me gusta que como representante que soy, me gusta que lo que se ve tiene que estar guay, porque es lo que somos. O sea, somos guay, suena un poco decirlo así, un poco cutre, pero No, es verdad. total, y siempre vamos como mirando hacia afuera. ¡Jo, qué guay es eso! ¡Qué guay es eso! Leches, es guay, pero tú también. O sea, no infravalores a lo que hay aquí. Trabájalo porque puedes hacer oro. Entonces, bueno, no te sabría decir si he trabajado más fuera que dentro, estoy así, la verdad. Al principio, cuando empecé, trabajaba más aquí y ahora sí que estoy trabajando más fuera, pero no dejo de venir aquí y cultivar y estar con la peña de No, aquí. pero me alegra un montón saber eso porque yo, la mayoría, el 90% de las personas que conozco que ya trabajan a un nivel bastante tocho, que son de aquí, se tienen que ir fuera, porque realmente aquí en el mundo del hip hop o en el mundo del urbano que dicen tal,
no hay tantos valiables como dices tú, ¿no? Entonces hay mucha gente que es más famosa o tiene más trabajo fuera que incluso en Euskal Herria, ¿no? Porque, bueno, no nos olvidemos que aquí siempre se ha escuchado el punk, se ha escuchado música en euskera, rock, tal. Entonces, como siempre, los del hip hop y las del hip hop siempre hemos sido como los marcianos, ¿no? Y Otro las rollo. marcianas. Sí. Y nos hemos tenido que salir muy fuera, ¿no? Eso va cambiando, también es verdad que ahora hay más cosas en Euskal Herria y tal, pero hasta hace 5 años eso era, o sea, te tenías que ir fuera sí o sí, Sí o si sí. querías hacer eso. Sí, sí, sí. Es más, yo a la hora de formarme, claro, yo me formaba con gente que se iba fuera, que daba cursos en Barcelona y Madrid. Y claro, yo llegué a mis 15 años y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Invirtiendo pasta, dinero y tiempo en gente que se está formando fuera. ¿Por qué yo no soy una de las que se va fuera a formarme? Entonces ahí es cuando de repente a los 15 años, o sí, 15 así, me fui a Manchester a unos intensivos, luego repetí al año siguiente, luego Londres. O sea, a partir de ahí empecé ya como a decir, mira, yo también me puedo formar fuera y en vez de gastarme, imagínate, 200 pavos aquí en Madrid o en Barcelona, me los gasto en Londres, que me va a nutrir igual más y estoy aprendiendo desde la raíz, no desde un intermediario, que ojo, que a día de hoy yo estudio y me formo con muchísima gente, ya sea mi colega, no colega, madrileño, sevillano, austriaco, o sea, me da igual. La cosa no es que de lo mío o de lo nacional o de lo vasco no puedo aprender, no, no. Simplemente que antes dije, pues oye, pues si me pilla igual de cerca Londres que Madrid, un avión 2 horas y Madrid 4 horas en bus. Entonces dije, pues mira, me voy a Londres y sí es verdad que yo siempre he tenido como el ojo muy afuera de lo vasco y de lo nacional, o sea, me refiero a europeo y ahora tengo el viaje pendiente, que a ver cuándo viene, que es lo de irme 3 meses a Los Ángeles a formarme y ya, bueno, ir haciendo como un puente de conexión hasta a ver si me salen cosas ahí, a ver si me ves Basu bailando con la Missy Elliott, joder. Joder, ojalá, ojalá. O sea, iba a ser la persona más feliz del mundo. O sea, el otro día estuvieron aquí las Tea Party y también me dijeron que la técnica de luces que llevamos nosotros en Woman Pogo, hasta con Rosalía, por ejemplo, o sea, y es cosas que dices, joder, gente que está trabajando aquí con nosotras, ¿sabes? Que al final somos una pequeña familia porque nos conocemos todas, ¿no? Y que estén trabajando a nivel tan tocho, pues a mí yo soy feliz. O sea, me encanta, o sea, me encantaría de repente, ¿sabes? Ver a Missy Elliott allí con sus locuras de videoclips, también te lo voy a decir, Sí, que sí, tiene sí. unas locuras de videoclips que flipas, y lo Ichune allí detrás, allí, dándolo todo, me encantaría. Pues claro que me encantaría. Ojalá, Ojalá. ojalá, ojalá. Ahí vamos a por ello, la verdad. ¿En qué estilo de música estás más cómoda? ¿Cuál? ¿En qué estilo de música estás más cómoda? Porque te he visto bailar de todo. Ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí te iba a decir una cosa que no iba a ser verdad. O sea, no, te iba a decir, te digo lo que te iba a decir. Te iba a decir, a mí me gusta todo tipo de música. Es verdad, pero sí, sí es verdad que no me gusta todo tipo de música para bailarla. Entonces, a nivel de diferentes disciplinas de danza, aunque no me guste, me encanta hacerlo, porque Vale. me da otra visión que yo eso lo puedo transformar en otro movimiento o incluso a mi cuerpo de tal manera que me convierta yo más rica. ¿Vale? Pero a nivel de música, por ejemplo, me gusta mucho, escucho mucho hip hop, escucho mucho R&B, escucho mucho soul, también me da por bailes latinos, porque también bailo salsa, bachata, merengue, kizomba, o sea, tengo como mi parte latina, mi parte africana, porque me encanta también, pues eso, ritmos africanos, el afro house, bueno, el afro, todo lo que viene de afro me gusta. En general, todo lo que viene de la raíz, bueno, de la etnia negra en general, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, te puedo escuchar, yo qué sé, un ABBA, me flipa. Y si me tengo que bailar un jazz funk, que sería la disciplina, con una música de ABBA, me encanta. Entonces, ¿qué es lo que más bailo? Hip hop, en su genérico nombre porque es verdad que ahora hay como mucha distorsión y muchas peleas en cuanto a esto es hip hop, esto no es hip hop, esto es... Yo aquí tengo un drama y nunca lo he hablado con nadie que baile. Para nosotras, para la gente del hip hop de antes,
vosotras no bailáis hip hop, Claro, bailáis sí, rap. El eso hip es. hop no se baila. Efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, y en el mundo dancístico hay también este tipo de problema. O sea, problema no, es simplemente qué es hip hop y qué no es hip hop. Porque ahora hay tantas cosas que ha hecho esto. Entonces, es como no diferenciar una bachata de una salsa, de un merengue, ¿no? Entonces, ahora como todo pega con todo y todo lo meto en todo, llamo a algo llamo a esto a clase hip hop, pero lo que te estoy dando es un batiburriño de muchas cosas. Entonces, Exacto. a mí, yo hago muchos batiburrillos, muchas ensaladas mixtas, por eso en mis clases yo siempre no pongo hip hop, pongo urbano, danzas urbanas, porque en la danza urbana ya está todo metido. Y por respeto a la cultura, sí es verdad que pongo danza urbana, porque hay mucha gente implicada en el hip hop, que es muy real hip hop, vamos a llamarlo así, y tampoco es plan de que yo me ponga ese nombre y que yo me atribuya de eso. Entonces, yo hago hip hop, yo hago una bachata, te estoy diciendo nombres así, ¿eh? Yo hago un jazz funk, Sí. yo hago, imagínate un contemporáneo, te pongo igual una canción de hip hop, pero te hago un contemporáneo. Pero yo esto no lo puedo llamar hip hop, ¿me explico? Entonces, en cuanto a tu duda o tu pensamiento, en el baile es lo mismo. Entonces, yo he llegado a decir, mira, como me gusta todo tipo de danzas, al fin y al cabo escucho muchísima música hip hop, soul, trap soul, bachata, merengue, kizomba, afro. Como yo tengo un batiburrillo en mi vida, voy a poner urbano y ya está. Y todo Entonces, el mundo lo entiende. y todo el mundo lo entiende que no vas a venir a hacer esto a mi clase, giritos, porque no vas a hacerlo. No te lo comento porque, a ver, yo llevo muchísimos años dando talleres, ¿no? De rap y tal, y a día de hoy todavía, bueno, la mayoría hago con gente muy joven, ¿no? Y no saben lo que es el rap, no saben lo que es el hip hop, ahí hay como la eterna duda de todo el mundo de que no diferencian, ¿no? Y yo siempre les digo que cuando vais a bailar, no bailáis hip hop, bailáis rap. El hip hop es la cultura, es todo. El Sí, sí, graffiti, sí. el breakdance, todo. Sí, sí, sí. Entonces, ya, pero es que yo hay clases de hip hop. Digo que sí, que queda súper guay, ¿sabes? Y queda súper molón. Claro, Y la súper gente yo, entiende, quedas. claro, y la gente entiende lo que es lo que vas a bailar, ¿no? Pero realmente, para mí, personalmente, está mal explicada el término, ¿no? Porque realmente lo que bailas es la música. Bailas funky, bailas R&B, bailas lo que sea, pero no bailas hip hop. Sí, sí, Y es una eterna lucha con mogollón de gente, ¿eh? Hemos hablado de esto, hemos debatido muchísimo, ¿no? Hay sí. gente que piensa que es hip hop. Yo para mí personalmente no, para mí es rap o funky o new style, o llámalo como quieras, pero sí que y me apetecía saber lo que pensabas tú, porque al final el problema es el de siempre. La falta de referentes y la falta de información, ¿no? Que la gente se nos pierde y es No como hay un esto libro, luego. bueno, es más, hay un libro. Yo tengo un libro que, como veía tanta disputa en cuanto a este tema, dije, yo quiero saber eh, qué es esto, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, referentes, dónde puedo buscar. Y claro, porque tú te metes en Google y te sale pues lo verdad, lo no verdad, te sale un Cristo. Google Entonces, no, gente, Google no. te sale un Cristo. Entonces, a mí me recomendaron un libro que es así tocho, enciclopédico, que es La evolución del hip hop. Entonces te Sé cuál explica, es. ¿sabes cuál es, no? Que lo tengo Sí. pendiente, o sea, lo tengo ahí en mi casa, pero yo solo quiero como coger apuntes, estudiar y hace falta como estar, ¿no? En el momento. Y, y lo tengo pendiente, pero ahí sí que leí unas pocas líneas, pero te explica todo. Es decir, por qué la discográfica esta quiso firmar con este cantante, por qué tal Pascual, qué es esta discográfica, qué representa, qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Detroit, qué estaba pasando. O sea, te explica todo. Y porque yo también he hecho cosas sin saber, porque yo he ido así con Hombre, tú y automático puesto. todas. Yo iba con automático puesto, aquí en aquellos años no había información, yo iba a clases de hip hop y hacíamos esto, movíamos la cadera que parecíamos aquí tiki tiquitín y eso era hip hop, ¿me explico? Entonces es como, había mucha, bueno, yo nunca he tenido a alguien que me haya dicho, ven, te voy a enseñar, esto está así, infórmate, tienes este link. Y hoy en día hay más, obviamente, porque hoy en día como vamos así como aumentando, pues hay más gente que quiere hacer las cosas bien. Y lo tengo pendiente, así que gente, si queréis, la evolución de hip hop creo que es un tochamen así. Sí, yo de hecho, bueno, esto no sé si lo puedo contar realmente, pero bueno, yo lo voy a contar.
nosotras estamos haciendo un documental sobre mujeres en la cultura del hip hop desde el principio. O sea, hemos empezado en 1912 con la primera disc jockey de la historia y ahí vamos a contar todo, ¿no? Yo llevo muchísimos años investigando, yo siempre he investigado el mundo de las mujeres, pues porque me ha tocado y porque me ha llamado mucho la atención, he hablado con mucha gente experta en el género, con un montón de tal, y hemos empezado a grabarlo y vamos a explicar todas estas cosas, ¿no? Porque a mí me habría encantado que hace 20 años habría habido un vídeo o un libro o alguien que habría venido y me habría dicho, mira, esto es así, ¿sabes? Y no volverme loca durante todos estos años, ¿no? Total. Entonces todo lo que hemos aprendido durante estos 25 años lo vamos a... Porque luego buscas y no encuentras, ¿eh? O sea, en mujeres no encuentras absolutamente nada. Parece que no, estamos como que no hemos capados en la existido. historia. Estamos De hecho, África Bambaataa y todos los grupos grandes referentes del rap de toda la vida nunca habrían salido si no habría participado una mujer de intermediaria, que así fue, ¿sabes? Pero eso no lo sabe nadie, ¿no? Claro, Entonces, no, y eso no te lo va a salir, o sea, es que no. Pero eso pues pasa... para eso ya estamos nosotras y lo vamos a contar. Muy bien. Hay que contar las cosas. No, claro, eso es así. Pero hay como muchas cosas y hay que informarse muy bien. Y para aprender matemáticas sí que se nos intenta dar la mejor, como la mejor versión, se nos intenta meter a particulares para, mira, si eres malo en esto tienes que reforzarlo, pero en estas cosas como es la cultura, el arte y este tipo de cosas que al fin y al cabo no es nuestra cultura, porque en Euskadi, en nuestro caso, no hemos vivido lo que han vivido ellos. Igual en algo pequeño, pero no es lo mismo. O sea, y lo bonito de lo que viene siendo el hip hop para mí es que nace de un dolor, nace de unas ganas de decir cosas, de evitar conflictos mediante el arte. No sé, que hay mucho drama ahí, hay mucha emoción metida y que no es simplemente que te digo, yo estoy aquí, me bebo este agua y me quedo tan pichi. No es que para mucha gente es como que simplemente está hablando o no está diciendo nada, ¿no? O sea, considero que hay mucho arte y que hay mucha vida en cada palabra, en cada que haces al graffiti, en cada movimiento. Hay mucha vida si no te conviertes en pura ejecución, si no buscas simplemente la excelencia del movimiento, en mi caso, y no trabajas esto, ¿no? Que es la salsa, que yo siempre lo digo en mis clases y cuando voy por ahí y cuando me gusta alguien bailando es como, wow, tío, tiene una salsa, tío. Es como si me como unas patatas, no me puedo comer unas patatas sin sal. Las patatas la buena patata tiene un poquito de sal y luego tienes al lado, si quieres, un ketchup, una alioli, una mayonesa y tú vas juntando, ¿no? La salsa. Pues esto es como lo mismo. El arte, la cultura hip hop tienen mucha salsa, muchísima. Y hay que trabajarla, y hay que saber y hay que querer estudiar eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una asignatura pendiente para aquellos que queremos meternos más en el rollo y para aquellos que quieren hacer hip hop bien. ¿Sabes? Hip hop. Hip hop. ¿Qué te ha dado a ti el baile y qué te ha quitado? ¿Qué me ha dado? ¿Todo? Suena así como, ¿quieres que te especifique? Me ha dado momentos, me ha dado los mejores momentos de mi vida, me ha dado las mejores emociones y sentimientos y me ha dado valentía, me ha dado a la vez muchos sentimientos negativos. O sea, me ha hecho el saber quién es Loy. Porque en base a las cosas que me han ido pasando en la danza, me he ido construyendo yo. Porque si yo no bailaría, sería otra persona. Eso Otra persona seguro. completamente diferente, pero también de personalidad, ¿eh? No te digo simplemente que ahora, por ejemplo, si hubiese sido enfermera, peto a 100%, hubiese sido otro tipo de persona, otro tipo de características, otro tipo de gustos, o sea, otro rollo. Entonces, gracias a la danza me he podido conocer muchísimo mejor, he conocido a mucha gente que me ha inspirado muchísimo y gracias a ella me levanto con ganas y digo, venga, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer? O sea, me levanto con motivación. ¿Y qué me ha quitado? Me ha quitado mucha gente,
pero en realidad la gente que me ha quitado ha sido porque me la ha tenido que quitar. Entonces tampoco le he hecho la bronca a la danza por eso. ¿Me explico? Porque Sí, también sí, sí, claro. gracias a la danza me he dado cuenta o gracias a eso me he dado cuenta de que igual esa persona no debería estar aquí conmigo o no debería yo prestarle tanta atención y a esa persona o a esos. Y la verdad es que no me ha quitado tiempo, vamos a decir, ¿no? Tiempo, pero es que el tiempo lo he invertido porque Tiempo yo y quería. sueño. Claro, es como me ha quitado sueño, tal pascual, pero realmente es porque yo lo he querido. Entonces no voy a decir que me ha quitado nada, porque todo lo que le me ha quitado lo he hecho yo porque he querido, por ella, ¿me explico? Entonces, todo positivo. Eta hemendik aurrera zer dator? Bueno, normaltasun hau bukatzen denean edo berriro bueltatzen garenean gure bizitza normalea. Hemendik aurrera espero dut bidaia asko eukitzea, bol ugari, bai Mala Rodriguezarekin eta Lola Indigorekin, baita beste artista batzuekin. Espero dut ere Los Angelesetara joatea, eta han bizitzea bizi behar dudan gauzak. Ere formakuntza jarraitzea eta meta hoietara llegatzea poliki-poliki. Eta ere nahi nuen Kubara joatea, baina Kubara ez horrela torratzen eguzkian jarrita, baizik eta gustatzen zait pillo ere kultura kubana eta kultura latina eta... Badakizu nire familia kubatarra dela? Benetan? Bai. Pillo, pillo gustatzen zait, salsa, kultura... Sabrosura hau, ez dakizu non datorren, nondik datorren. Daukate la sabrosura, vamos, eta ez dakit, zeo zer daukat Kuban ikasteko edo ez dakit. Bai, hori daukat hemen eta joan bernaz. Jo, que guai. Ikusiko zaitugu, ni ziur nago ikusiko zaitugula hortikan pikota pala eta bai, eske ni badakit hori gertatuko dela. Lehen hitz egin dugu, hitz egin asko bai, eta niri gustatu zait pillo zurekin hitz egitea eta ezagutzea pizka bat zure bizitza baita, baina badakit mundu guztia nahi duela zu ikustea dantzan. Eta hitz egin dugu lehen, eta esan dit, daukat hemen prestauta zeo zer, dantza egiteko, ez dakigu baliabideak dauzkagun musika ondo entzuteko. Saiatuko gara, ez da? Baina saiatuko gea. Hau sartzen zea, Loi? Ala. Claro. Vale, azalduko dut, vale? Vale, venga, ba. Dantzatuko dizuet 3 gauza desberdin, 3 abesti desberdin, motzak dira, osea, no os vais a dormir, lasai egon. Baina dira nire azken lanak, uste dut, azkenak edo azkenengotakoak. Vale. Eta dira desberdinak, dira bata da, batzata urbanoarekin nahaztuta pizkatxo bat, eta berazan mezkla egiten dut pizkatxo bat, urbanoa eta beste alde horrekin, gustoko dudan beste alde horrekin. Bigarrena izango da koreografia bat egin dudala beste lankide batekin, eta da azkenengo klase eman nuena izan zela gaur gaude, astelen igandean uste dut izan dela klasea. Eta, hirugarrena da pizkatxo bat hasi un poco rollo TikTok, ¿vale? Baina, rollo urbanito que se lleva ahora de moda, basu. Venga, vale, ados. Yo tengo ni idea de bailar, o sea que yo encantada de la vida. Venga, itxoen, jarriko dizuet. Y así yo voy mirando aquí las preguntas que han mandado y así luego te pregunto. Le doy, ¿vale, gente? Dale, dale. ¿Se oye?
Madre mía, madre mía. Yo me he cansado y todo aquí Esto sentada. así, de 0 a 360, me cago en la mar. Esta saldrá ¿Qué, mejor. qué movimiento es ese, por Dios? O sea, No lo sé porque hola. no me he visto. Me voy a hacer un moño a vuestro... Porque es que si no, me veis la cabeza así y no el movimiento. Qué guay. Otra cosa mía, que siempre voy con un moño a baile. Por aquí preguntan, Loy, que a ver si volverías a Fama. Sí, volvería a Fama siempre y cuando cambiar... Bueno, si cambia algo del formato, más que nada porque Porque no puedes repetir, ¿no? lo viví tan guay, tan 100%, lo viví tan en el presente que me apetece dejarlo así. ¿Sabes lo que viví? No me gustaría repetir. Y si repito es porque algo va a cambiar. ¿Me explico? Tú estuviste cuando estuvo Nati Peluso, ¿no? Con ella bailé, claro, mira, no lo he nombrado, Nati Peluso, una máquina, ¿eh? Esa sí la he visto yo. Esta sí la he visto yo. Una máquina esa chica, muy maja. Bueno, tiene un movimiento de nalgas ahí ella. Le da duro, ¿eh? Esta mujer. Sí, Muy sí. guay, me flipa mucho esa chica y además trabaja mucho, es una mujer que trabaja mucho y le gusta lo que hace y se nota en la letra, no se deja llevar por la moda. Eso es lo que yo he igarritu, ¿eh? Ya, Lo que ya. yo percibí de ella, que tampoco la conozco de tomarme un café, ¿me explico? Ya, bueno, pero Pero creo que es eso, creo que es una mujer que, pues bueno, pues que hace su música y al quien le guste bien y al quien no, no. Bueno, al quien no también, que leches. exacto. Sí. Y yo, A ver, a ver, ¿os enseño la segunda? Sí, ¿no? hombre, claro, por supuesto. Me vais a decir si se escucha bien, ¿vale? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? espera. Es que se va el sonido. Ahora no se oye nada, por ejemplo. ¿Cómo que no se oye? ¿No se oye? Se oye y de repente se para. ¿Se oye? ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues no lo sé. Pero supongo que los bombos y eso hay veces que desaparece el sonido. ¿Y aquí? Dímelo, a ver. Vale, os lo voy a bailar así, aquí, ¿vale? Venga, vale. De todas maneras, lo que digo, que son los últimos trabajos, entonces en YouTube, no sé si los he subido todos, si no está en Instagram, o sea, que la gente lo puede ver bien grabado y bien bailado. Luego, eso es, luego dejaré yo por ahí todos los links para que la gente No, pueda porque si no escucháis ver. bien la música, igual estáis viendo a una persona moverse así, y esto es como las pelis de miedo. Sin música no hay la chicha. Venga, vamos a darle. Venga, va. Me mollo. Madre. Qué raro esto de aplaudo yo. Total, no, pero da igual, no pasa nada. Me lo tomo como un rollo ensayo. Ensayo aquí con la Basu y con Ya toda la está. gente que nos esté viendo. Claro, así es. ¿Cómo preparas una coreografía? O sea, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo sale el primer paso? Pues soy muy de presente, entonces yo me pongo la canción y fluyo. Y lo que fluya, ¿no? Lo que fluya. Sí es verdad que hay diferencia entre si quiero hacer una coreografía intentando trabajar cosas que no suelo trabajar porque no me salen de natura. Entonces ahí sí que hay más
más coco, más repetición, más vale 5, 6, 7, esto me gusta, esto no me gusta. Sí que es verdad que hay más coco. Pero si no, le pongo al play y soy mucho de música. Es decir, no me quedo con la copla de lo que dice la canción o de los bum bum cla, del bombo caja y monto. Si no soy, vale, me la pongo. Vale, otra vez, me la pongo. Esto entra, sí entra. Esto va. O sea, soy mucho de dale, que te dale, que te dale, que te dale. Muy pesada, muy pesada. Muy Yo soy pesada. Mi ama a veces cuando monto en casa, no suelo montar en casa porque no me gusta, pero mi ama cuando monto en casa es como tiene que terminar la pobre rayada porque puedo poner la canción millones de veces. Sé lo que es eso, sé lo que es eso. Que ya ¿No? cuando ya la tienes dices, es que para mí ya es vieja, porque me la he puesto tantas veces que ya... Y te aburres, ¿a que sí? A mí me pasa, ¿eh? Te lo juro. Claro, cuando tú escuchas una canción, yo la he escrito, la he grabado, la he ensayado, vamos, o sea, y pues a ti te pasará lo mismo, cuando ya la haces entera la coreografía, ¿no? Dices, Eso vale, pero es que yo llevo horas, meses con esta coreografía. y es como a la hora de enseñarla ya llevas la canción así, aquí en la cabeza, aquí dices, me cago en la mar, pero bueno, sí, me gusta mucho montar, ¿eh? Soy muy de crear, de crear, de crear, aunque se repitan las cosas, es como, algunos días es como no tenía nada que hacer y tengo que crear, tengo que hacer algo. Entonces, bueno, ni tan Bueno, la mal. gente que somos creativas nos pasa eso, ¿no? Que al final es que es, o sea, te sale, o sea, no es una cosa que busquemos, o Y sea, luego hay la momentos, o creatividad sea, está por ahí y todo el total, rato no puedes desconectar de eso, ¿no? no puedes desconectar y hay momentos en los que estás súper creativa, no sé si te ha pasado a ti a veces, que dices, joder, son las 12 de la noche, pero es que me estoy montando una pedazo coreo o una Todos pedazo... los días. Y a veces igual dices, venga, hoy de 3 a 5 monto. Te pones y dices, Y menudo churro. nada, Total, total, pero bueno, sin más. eso nos pasa a todas, tú no te preocupes. Yo Es la estoy muy vida. de noche, más inspirada de noche, que luego pues eso pasa cuando tienes que madrugar, pues te acuerdas de tu creatividad, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, luego haces así, ¿no? Te levantas así. Ay, macho. A ver, os hago ¿Has la tercera. cenado? Venga, es Venga, que va. esta es un poco más TikTok rollo lo que se lleva, ¿vale? ¡Ah! Que busco el cacho. ¿Se escucha bien ahí? Perdón que si no, no me veis. Dane Street. These niggas ride dick way better than me. These niggas pillow talk with the freaks. How you a boss round with your tank on E-House? Hold on, try me, bitch. This that thotty shit. Body shit. Your life out, body shit. Hold on, try me, bitch. This that thotty shit. Body shit. Your life out, body shit. You gotta revolve. Bitch, I'm playing Drago. Ay, ay, vamos, pum, pum, pum. Sin más. En el primer paso ya me he perdido, señora. Yo un día, la verdad... Mira, un día tenemos que hacer un change de creatividad y de arte. Sí, por favor. Sí, Yo por no te- favor. Yo ya reconozco que soy bastante torpe con los pies, lo reconozco. Yo soy Pero malísima. sé que todo se puede hacer, así que yo me comprometo a un día ir a una clase e intentarlo por lo menos. Y yo hago un ¿Está taller. grabado? Espero no arrepentirme. Está grabado, gente, está grabado. No, pero yo, por ejemplo, intenté rapear. Rapear, ¿no? O sea, rapear freestyling, ¿sabes? Uh-huh. Horror. Además estaba con la mala delante, imagínate el percal. Es Y todo ponerse y que dedicarle se me quedó amor. así. Que es muy fácil, venga. Y así con todo el flow, claro, y estoy hablando con una... Fácil para ti. Y así. Yo estoy aquí. Aquí. O sea, me quedé fatal. Así, todo tuerta me quedé. Pero bueno, sin más. Todo es Pero todo bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? lo que puede. Y ya Y está. menos Mira, mal que todas somos diferentes y cada una tenemos algo que cosas que contar. se nos dan mejor y podemos enseñar a las demás también, ¿no? O sea, eso está guay.
Claro, claro. No, todas... Bueno, dime. Que nada, que mira lo que estoy haciendo. Ahora me pongo otra vez como persona normal. Con esta rojez, ya con el colorete natural, salgo y listo. ¿No te ha pasado nunca? Porque conozco un montón de gente que baila y que luego en el escenario pues pasan muchísimas cosas, ¿no? Ha habido gente que se le ha roto los pantalones o pues eso, que se le han caído los pendientes o si llevan gorra, la gorra ha desaparecido. De todo me ha pasado. ¿No te ha pasado? De todo me ha pasado. De todo lo contrario. Me ha pasado el quedarme en blanco y jajaja, así. Me ha pasado el caerme más de una vez. Me ha pasado el que se me rompa la ropa. Me ha pasado el que igual estoy con un nudito así en un body que hace así un nudito y me quedo desnuda, perdida. Me ha pasado muchas cosas. Pues eso, de igual una compañera tuya se confunde o tú y tú tienes que arreglar la situación. O sea, cosas del directo. Supervivencia. Total. Pero siempre como show must go on, ¿sabes? Que por eso me he tatuado esta. Show must go on, pone. Qué guay. Y, Qué guay, qué guay. Y eso, que pase lo que pase, tú ahí, da la cara, y no Porque he de decir que yo he visto que el otro día izan da zure urtebetetxea. Ni idea. Ez da zure urtebetetxea izan? Ez, izango da, 25ean. Izango da. Vale. Baina uztailan, ¿eh? Uztailaren 25ean. Pero bueno, que si quieres hazme un regalo que lo recibo igual, ¿eh? Basu. No te preocupes. Si quieres, zu bidali eta ja, itxaroten dut, eta 25 arte ez dut irekitzen, baina zu nahi baduzu bidali ja, eh? Lasai egon. Badaramagu ordu talargo, hitz egiten. Holangea. Bueno, lehen eta behingoz, eskerrik asko. Mil gracias, Loitzune, por participar en nuestro Basterfest, este año tan raro y tan curioso. Yeah. Espero que el año que viene podamos hacerlo en nuestro sitio con toda la gente y te vengas a bailar. Espero que, si no vienes a bailar, espero que sea porque estás muy lejos haciendo algo muy guay. O si no, para aquel entonces igual me da tiempo a aprender algo de rap y te puedo ir rapear algo o no. Oye, y yo te bailo. Claro, me estoy comprometiendo yo para el Basterfest 7 claro. Con muchas cosas. Luego ya veréis. No, yo sin nada. Yo por mi parte decir que mi esker a vosotros, digo a vosotros porque hay un equipo detrás también y que no es cosa de tú y yo, sino que la gente sepa que en un musical y que en, yo qué sé, en algo cultural siempre no está lo que se ve, sino detrás hay mucha gente. Y nada, que millones de gracias por contar conmigo, que me parece súper bien que cosas culturales de Bilbao o que en sí Bilbao quiera traer la danza también, que también es parte de cultura y parte de arte. Y que me parece una idea súper buena que se quiera pelear por el arte urbano. Y que yo, vamos, que me siento súper agradecida, que sí es verdad que siempre que pueda voy a estar aquí apoyando y si no puedo desde la distancia, por Zoom, por online o por yo que leches, se me da igual, pero que a la gente que nos está viendo eso, decir que por favor que sean conscientes de lo que vale en nuestras vidas la cultura del arte, urbano, no urbano, me da igual, pero el arte y la cultura y que sean razonables con lo que hacen y honestos con lo que hacen y que sí, es verdad que en esta cuarentena hemos estado muchos cuerdos y muchos hemos estado bien en casita gracias a todas las cosas audiovisuales, todas las cosas culturales y toda esa gente que ha intentado cómo hacer de esta terrible vida una vida mejor. Y que nada, que simplemente que eso, que estamos en las buenas y en las malas, la gente. Siempre. Aquí somos, vamos, ahí estamos, pi, cual obrero, no paramos. Y que a veces sí que se encuentra como el diamante y otras veces hay que machacar más, pero bueno, que a todos los que nos dedicamos a esto, que luchemos juntos. Y ya seas mujer, hombre, gato, perro, me da igual lo que quieras ser, que con el carril así, tiqui, poliqui, y que tenemos que llenar la alfombra roja, los Goya, me da igual, todo lo cultural de gente vasca, coño, que valemos, joder. Que valemos. Y nada, que ya está, que siempre me hago este meeting porque lucho por Euskadi, tío, que somos muy guays y que tenemos mucha cultura y mucho arte, joder. Y que nada, Basu, que
que cuando quieras un cafecito, rapeamos, me llevo la libreta, me das unas clases, vamos a un aula y a sudar, ¿te parece? Venga, yo me llevo las bambas, mi chándal. Y ya está. Pero no me vengas con un tope, a mí vente así, como ya tú sabes, que te ve ahí con esa camisa ya. En pijama. Como quieras, me da igual. Me da igual, el arte se lleva por dentro, no por fuera. Exacto. Es que ricasco, Loitzune, espero que nos veamos muy, muy pronto. Suerte con todos esos proyectos, con todas esas cosas. Dejaremos todos los vídeos para que la gente pueda saber más de ti. Y eso, nos vemos ya, pronto. Por favor, por fin. Cuídate mucho. Erdin, Es que ricasco. Yuri, agur, agur, agur.